Buenos días compañeros y profesora Margarita. Nosotros les vamos a presentar sobre la razón y los sentimientos en nuestras relaciones. Mi equipo está conformado por Mitsu Gastelo, Carlos Araujo, Jimena Jacobo, Naisín López y su servidor Fernando Soto. Bueno, para la introducción a nuestro tema, les voy a explicar un poquito sobre los sentimientos y unas pocas diferencias. Los sentimientos suelen ir muy lejos cuando una situación que estás afrontando es difícil o no sabes cómo reaccionar o cómo tomarla. En las próximas diapositivas, nosotros vamos a explicarles un poco sobre cómo funcionan, qué son, cómo nos ayudan, pero al igual cómo nos afectan en nuestra vida. Brevemente, como todos lo saben, cada persona reacciona diferente ante las situaciones que afronta en su vida cotidiana. A eso nosotros le llamamos las emociones. ¿Qué son las reacciones del momento espontáneo? La diferencia entre estados de ánimo y sentimientos es que el estado de ánimo permanece dentro de una persona en general por un largo determinado periodo de tiempo, en tanto que los sentimientos comúnmente suelen ser muy breves y al igual muy inestables. Si hablamos históricamente, las emociones se han visto como perturbadoras y desadaptativas, mas actualmente se han enfatizado mucho en su valor adaptivo y ha crecido el interés en las personas por saber qué son, cómo funcionan y el papel igual que desempeñan en la estructura social. Con el tiempo, dentro de lo que cabe, ha habido bastantes cambios en cómo percibe la gente un sentimiento, un estado de ánimo y una emoción. Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Fernando Araujo Serrano y les voy a hablar sobre los sentimientos. Los sentimientos son emociones conceptualizadas que determinan el estado de ánimo de una persona. Cuando estos son buenos, es posible alcanzar la felicidad y lograr un equilibrio emocional estable. De lo contrario, se experimenta un desequilibrio emocional que puede derivar el surgimiento de trastornos tales como la depresión. Antes de continuar tenemos que saber distinguirlo los sentimientos ante las emociones, ya que muchas veces solemos confundirlo e incluso utilizarlos como sinónimos. Sin embargo, una emoción es la reacción inmediata ante determinado estímulo proveniente del exterior. Al ser instintivas, las emociones no pueden evitarse, pues no dependen de nuestra voluntad. Por ejemplo, la reacción ante la amenaza o la vergüenza por una situación embarazosa son actos reflejos que, si bien pueden ser controlados, no se pueden evitar. La diferencia entre un sentimiento y una emoción estriba en que el sentimiento no deriva de una respuesta inmediata, es decir, no es producto del instinto, sino de un proceso de endoculturización en la medida en que los sentimientos han sido conformados por la relación y la convivencia con los demás. Filósofos como David Hume, que nació en 1711 y falleció en 1776, hicieron recaer en su teoría ético-moral en los sentimientos, más que en la razón. Es decir, para Hume, el sentimiento es el criterio para determinar la bondad o la maldad de una acción. En la medida en que lo bueno y lo malo surgen de un sentimiento de aprobación y desaprobación que dependen completamente del sujeto, y no del hecho que se está juzgando. Ahora bien, pese a que Hume hace depender de lo moral de algo tan subjetivo como los sentimientos, también considera que existen ciertas regularidades en los sentimientos que otorgan uniformidad a las valoraciones morales. Un sentimiento tiene como base una emoción, pero añade a esto una carga cognitiva que le otorga un conjunto de ideas que permiten en primer lugar que el sentimiento dure de una mayor duración que las emociones. Los sentimientos implican un conjunto de ideas que les otorgan significados. Estos también están mediados por la sociedad a la que pertenecen. Por ejemplo, la concepción del amor cambia de una cultura a otra en relación con ella. Es importante destacar el papel de los sentimientos y su función dentro de la sociedad. Un ejemplo claro de los sentimientos es el sentimiento hacia el amor que le tienes a una persona, ya que éste se va formando y va creciendo conforme vas teniendo relación con ella. Continuando con lo que dijo mi compañero anteriormente, ¿qué constituyen los sentimientos? Los sentimientos constituyen una forma de reflejar la realidad.
Además, reflejan las relaciones que hay entre las personas y estas personas entre el mundo objetivo. Los sentimientos de los seres humanos formados por la sociedad desempeñan un papel inmenso en la conducta del hombre, en las actividades prácticas y en la forma de conocer nuevas cosas. Ahora les hablaré sobre qué señales dan los sentimientos. Dan señales tales como si tuviste éxito en algo o no, si los objetos o fenómenos corresponden a las necesidades y a los intereses del hombre, y por ello es muy especial las actividades que realiza el individuo. Como dijo Lenin, sin emociones humanas no ha habido nunca una búsqueda por la verdad por parte del hombre, no la hay y no podrá haberla. Esténico o asténico. Los sentimientos pueden ser activos o pasivos. Los activos son los esténicos, que en su tono emocional positivo son tales como las satisfacciones, por ejemplo la alegría, entre otros. Los pasivos, que vienen siendo los asténicos en su tono emocional negativo, son todas aquellas insatisfacciones que tenemos, como son las tristezas, entre otros. Los sentimientos esténicos elevan las actividades del hombre, mientras que los asténicos la disminuyen. Tipos de sentimientos. Hay 3 tipos de sentimientos. Uno de ellos es el estado de ánimo. El estado de ánimo es una disposición o actitud en la vida emocional. No es una emoción transitoria, es una forma de permanecer, de estar, y su duración es más larga de lo habitual. El segundo es el afecto, que es la disposición o estado mental o corporal en el que se relacionan los sentimientos o un tipo de amor. Por último está la pasión. La pasión es el sentimiento fuerte y profundo que se apodera del hombre por un largo tiempo. Este se constituye en un grupo especial, que vienen siendo los sentimientos elevados. Los sentimientos elevados se dividen en 3, que son morales, estéticos e intelectuales. Los morales son todos aquellos que se basan en los sentimientos del colectivismo. Los estéticos se basan en lo bello. Y por último, los intelectuales se basan en las relaciones que hay entre la satisfacción de las necesidades e intereses del hombre. Ejemplo de sentimientos. En general, algunos ejemplos de sentimientos son tales como el amor, los celos, el sufrimiento o el dolor, el rencor, la felicidad, la comprensión, entre otros muchos. Historia de los sentimientos. No hay referencias casi de los sentimientos que se tienen superiores a la razón o a la voluntad, pero algunos de los pensadores o filósofos que hablaron sobre esto fue Pascal, Kierkegaard, Hildebrand, Stein, Scheler, entre otros. Bueno, retomando lo que mi compañera Mitsu acaba de explicarles, les explicaré un poco sobre uno. El corazón tiene razones que la razón ignora. Es la célebre frase de Blaise Pascal, que hoy a la luz de las neurociencias confirma la genialidad de su mente y, por supuesto, de su corazón. Pascal se adelantó 4 siglos a la comprensión del corazón como órgano neurosensible, dotado de neuronas y de un sistema nervioso independiente y bien desarrollado, con más de 40.000 neuronas, lo que al parecer permite al corazón tomar decisiones y pasar a la acción sin consultar al cerebro para tomar una decisión. Bueno, nuestra mente es muy poderosa y hábil. Nuestra mente es muy hábil para dirigir nuestra conducta, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Gracias a ella realizamos procesos de pensamiento racional, pero también en ella se logran sentir otras fuerzas que son muy poderosas, que pueden ser emociones o de otra manera conocidos como sentimientos. La razón y los sentimientos nos llevan a lo mismo, es algo que pues muchas personas se preguntan. Antes de separarlo nos podemos dar cuenta que son fuerzas que apuntan hacia el mismo lugar, pero en otras ocasiones se pueden enfrentar, es decir, pues no se van a tomar una decisión. Entonces es aquí donde surge el pensamiento, la típica frase de seguir al corazón o hacer caso a la mente y a los pros y a los contras que se nos presentan. Esto pues con el fin de llegar a una mejor respuesta. Después tenemos que si son los sentimientos determinantes o no determinantes. Y una frase que tenemos es que cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podemos leer o entender los pensamientos de los demás. Los sentimientos no son determinantes, pero sí pueden ser decisivos. Son intrínsecos al ser humano, es decir, que cada quien posee los suyos. Cada quien tiene una forma de actuar y de sentir diferente y pues van inmersos en sus juicios y en sus deliberaciones. No se trata de negarlos,
sino de aprender a que los tenemos y a que tenemos que saber identificarlos para poder controlarlos y canalizarlos para nuestro propio bien, es decir, actuar de la mejor manera para no tener problemas ni conflictos. Después tenemos un ejemplo, o bueno, varios, donde se explica el porqué de las cosas. Por ejemplo, cuando alguien tiene un propósito o piensa que debe ser paciente, pero llegado el caso de tener que esperar en una fila o de esperar a alguien que se tarda demasiado, pues se desesperan y no toleran el estar en un punto, ya que pues ellos tenían un estimado de, por ejemplo, no sé, te voy a ver a las 10 y no, pues ya son las 10:15 y no llegaste, o sea, ya me desesperé, me enojé, me amargué. Entonces te olvidas del propósito que tenías y dejas de lado todo lo que habías pensado y lo que habías razonado, pues simplemente porque estás actuando en tu desesperación. Buenos días, mi nombre es Jimena Elizabeth Jacobo Tolosa y voy a hablarles sobre la razón en nuestras relaciones. En relación con la razón es muy importante mencionar que dentro del ámbito de la filosofía moral, este toma un lugar de crucial relevancia. A continuación les mencionaré dos casos ejemplares que son el intelectualismo moral de Sócrates y la ética formal de Kant. Intelectualismo moral. Sócrates consideraba que las valoraciones morales que hacemos parten de una serie de creencias que hemos adquirido como fruto de una inadecuada educación recibida, ya que en lugar de hacernos reflexionar por cuenta propia, se nos ha enseñado a repetir y a imitar la conducta y los juicios de los demás. Para Sócrates, la persona que hace el mal no sabe en realidad lo que está haciendo, ya que ésta nunca ha reflexionado en torno a su actuar moral, ya que si él lo hiciera no cometería esos actos. De acuerdo con esta postura, es importante primero saber qué es el bien para luego ya poder hacer el bien. Formalismo ético. De acuerdo con el filósofo alemán Immanuel Kant, la razón es la que debe determinar la acción moral del ser humano. Para lograrlo, es importante entender que más que una serie de códigos y preceptos morales, la razón es lo que discrimina lo que es correcto o incorrecto del actuar moral. Desde este punto de vista, lo bueno no depende de la acción o del hecho que se juzgue, sino de la buena voluntad que lo respalde. La voluntad es buena a medida que se apega al deber de manera irrestricta, más allá de los sentimientos de agrado o desagrado que eso cause. Equilibrio entre lo racional y lo sentimental. Encontrar un equilibrio inteligente entre lo racional y lo sentimental es clave para aumentar el éxito a la hora de tomar decisiones. Al mismo tiempo, este equilibrio es el resultado de la experiencia vital y por lo tanto de muchos errores. Por lo tanto, la mejor decisión inteligente que podemos tomar es dejar de enfrentar a la razón y al corazón, que vendrían siendo los sentimientos, ya que si nos ponemos a pensar bien, en sí ambas en la mayoría de las ocasiones suelen coincidir con las respuestas, la misma opinión, la misma opción. Desgraciadamente, el separar a la razón y lo sentimental se ha vuelto algo muy común. Finalizando este tema, claro está que las emociones se separan de la razón, mas no completamente, ya que ambos tienen lazos que afectan al ser humano. Es decir, si uno tiene algún problema, alguna situación difícil por la cual está pasando, esto insinúa a que una emoción estresante o triste esté activa dentro de la persona, lo cual hace entender que ambos están unidos y relacionados grandemente. Sabemos también que hay varios tipos de sentimientos y las señales que da cada uno. Igual hay que saber distinguir cada una de las emociones. Las emociones son básicamente reacciones breves ante una situación, las cuales desde 1711 fueron tomadas dentro de la razón como parte de, y solo para distinguir entre lo bueno y lo malo de alguna acción en general, hablando sin necesariamente de algún tema específico. Bueno, pues, en resumen, tenemos que la razón y los sentimientos van de la mano.
pues ambas nos hacen actuar, solo que en uno se actúa al instante y en el otro se toma un tiempo para razonar y pensar las cosas. En este se toman un tiempo de espera y un tiempo de razonamiento para actuar de la mejor manera y evitar problemas, malas situaciones. Entonces aquí es donde se piensa que los sentimientos a veces son malos, pero podemos entender que hay ocasiones en las que resulta bueno hacer caso al corazón y momentos en los que hacer caso a los sentimientos pues o al corazón no es lo más factible, por lo que se pueden tener situaciones en las que puedes tener un pensamiento racional para una mejor manera de expresarte o de ver las cosas.